Mayo de 1980. El cuerpo del mariscal Tito es trasladado para su entierro ceremonial en Belgrado. Nacido en una granja perdida en el Imperio Austrohúngaro y nieto de un sirviente, Tito logró una enorme influencia política durante su vida. Líderes de más de 100 países, reyes, príncipes y primeros ministros llegaron a rendirle homenaje al increíble hombre que gobernó Yugoslavia durante 35 años. Le debía su poder a una decisión tomada durante la guerra en diciembre del 43, cuando Churchill abandonó a la resistencia del general Draža Mihailović y comenzó a apoyar a los comunistas de Tito. Esa decisión causó una guerra civil en Yugoslavia, porque Tito envió a sus hombres a luchar contra los anticomunistas del general Mihailović en vez de combatir a los alemanes. Mucho tiempo antes de morir, Churchill llegó a lamentar su decisión, diciendo que había sido su mayor error político, mientras que Tito, en su vejez, se jactó de haber logrado engañar al viejo zorro de Churchill. ¿Por qué apoyó Churchill a Tito cuando esta decisión condenó a Yugoslavia a casi 50 años de comunismo y destruyó la reputación de uno de sus primeros aliados de la guerra? Tito, el aliado de Churchill. Yugoslavia fue formada por los aliados después de la Primera Guerra Mundial para recompensar a los serbios que habían sacrificado tantas vidas en su valiente lucha contra los austrohúngaros. Alejandro, el monarca serbio, fue nombrado rey de Yugoslavia, una decisión que contrarió a las otras minorías, en especial a los croatas. Se distanciaron los políticos serbios y croatas y el país se volvió tan ingobernable que Alejandro se convirtió en un dictador. Su asesinato, organizado por extremistas croatas en 1934, solo aumentó la tensión. Pedro, el hijo menor de Alejandro, subió al trono, con su primo Pablo como regente. En la década de los 30 subió Hitler al poder y decidió expandir las fronteras de Alemania hacia el este. Sedujo a Yugoslavia, invitando a Pablo a visitarlo. Según Churchill, la actitud de Pablo era como la de un hombre en una jaula con un tigre que trata de no provocarlo mientras se acerca la hora de la cena. La hora de la cena fue el 25 de marzo de 1941, cuando firmó un pacto con Alemania. 2 días después, Pablo fue exiliado por el pueblo yugoslavo. Los serbios, que formaban la mayoría de la población de Belgrado, eran tradicionalmente antigermánicos y no hubo forma de convencerlos de que era necesario firmar un pacto con los alemanes que tanto detestaban. El levantamiento popular que ocurrió después de la firma del pacto fue una expresión del sentimiento antihitleriano de la juventud de Belgrado. Casi todo el mundo salió a la calle y ayudó o provocó el golpe de Estado que ocurrió en ese momento. Hitler se enfureció al ver que su pacto estaba arruinado. Bombarderos alemanes atacaron Belgrado el 6 de abril. La destrucción fue enorme. Ese mismo día, la Wehrmacht lanzó un ataque en las fronteras de Yugoslavia. Panzer auf Panzer rollt über die Grenze.
El ejército del joven rey no pudo contra las poderosas unidades Panzer de Hitler y en 10 días se rindió. Varias unidades croatas habían desertado en favor de los alemanes. El general en jefe de Tito luego admitió que los comunistas croatas habían organizado estas deserciones. Los alemanes fueron bien recibidos en ciertas partes de Croacia y Eslovenia. Noch 81 Kilometer bis Belgrad. Pero en Serbia los alemanes no fueron bien recibidos. Los prisioneros de guerra serbios fueron enviados a Alemania. La mayoría desapareció. Yugoslavia fue dividida. En el norte, Eslovenia fue repartida entre Alemania y su aliado Italia. Croacia, ahora más grande e independiente, quedó en manos de los Ustašis, la versión croata de la SS. Otras partes de Yugoslavia fueron entregadas a Hungría, Bulgaria y Albania. En lo que quedó de Serbia, los nazis instalaron un gobierno títere. Los chetniks, serbios leales al gobierno yugoslavo en el exilio, fueron los primeros en resistir a los alemanes. Los chetniks se refugiaron en los montes ubicados a 160 kilómetros al suroeste de Belgrado, en una zona llamada Ravna Gora. Era una zona ideal para la guerra de guerrillas. Su líder había sido coronel en el ejército serbio. Su nombre era Draža Mihailović. Mihailović fue el primero en elevar la bandera de la resistencia en Europa y se convirtió naturalmente en un héroe. Estaba respaldado por una organización que había preparado antes de que el país fuera invadido. Sus esfuerzos fueron felicitados y el gobierno yugoslavo en exilio lo nombró ministro de Defensa. La respuesta alemana a la resistencia monárquica fue brutal. El terror a los alemanes en Serbia tiene sus raíces especialmente en la Primera Guerra Mundial, cuando el ejército serbio luchó contra los austriacos y los alemanes. Los alemanes sabían que los serbios podían ser muy peligrosos y por eso declararon que por cada alemán muerto matarían a 100 serbios y por cada alemán herido matarían a 50. Un día de verano de 1941, tomaron a 2 grupos de muchachos serbios en edad escolar y los hicieron formar 2 filas frente a la escuela. Había más de 400 muchachos entre 16 y 18 años en esos 2 grupos. Los hicieron ponerse en fila y luego los ametrallaron sin piedad en una tarde. Eso tuvo un efecto terrible sobre los guerrilleros, que eran personas que habían nacido en esos pueblos. Los civiles que mataban los alemanes eran sus tíos, padres y hermanos, eran sus familiares y conocidos. Mihailović y sus chetniks soportaron el mayor número de venganzas alemanas. Pero en 1941 comenzaron a formarse otros grupos de resistencia. Entre ellos estaban los partisanos comunistas. Estos se refugiaron en la región montañosa de Montenegro. Allí se dedicaron a construir una base de poder. El líder de los comunistas era un comandante carismático. Su nombre, Tito. Tito nació en Croacia. Su nombre real era Josip Broz, pero tomó el alias de Tito, que en serbo-croata quiere decir haz esto, haz lo otro. Tito se hizo comunista durante su cautiverio en Rusia en la Primera Guerra Mundial. Sobre todas las cosas, Tito era un político sobreviviente. Vivía como un agente secreto, pero a pesar de eso tenía una personalidad muy llamativa. Siempre estaba bien vestido. Aún durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los partisanos vivían en condiciones sumamente escuálidas, Tito usaba un uniforme muy especial que le habían enviado desde la Unión Soviética y se aseguraba de tener las botas siempre bien lustradas. Pero su talento verdadero, no como general, sino como político, fue el de entender la dinámica del poder y calcular para qué lado soplarían los vientos políticos.
Por eso sobrevivió a las purgas de Stalin de los años 30 y emergió como líder del Partido Comunista Yugoslavo. Fue así como superó la Segunda Guerra Mundial. Tito fue un revolucionario. Para él, la Segunda Guerra Mundial fue una herramienta para destruir la vieja sociedad. Lo que hizo fue usar la resistencia contra los alemanes para conseguir apoyo popular para la causa comunista. Por eso no quiso afectar el futuro de su gobierno comunista, sacrificando hombres en la lucha contra los alemanes que habían invadido Yugoslavia. Su meta era destruir a sus rivales internos, a los grupos políticos yugoslavos no comunistas. Ese era su plan. Era un político sumamente astuto. Los objetivos de Tito no eran compartidos en Gran Bretaña. En el exilio, desde la invasión alemana, el rey Pedro y el gobierno yugoslavo apoyaban a los anticomunistas del general Mihailovich. Por esa razón, el gobierno británico también respaldaba la resistencia anticomunista. Churchill quería crear un sentimiento de resistencia en Europa y por eso Gran Bretaña apoyaba los esfuerzos de cualquier grupo que luchara contra los alemanes. En Yugoslavia, Mihailovich había planeado un movimiento de resistencia a la ocupación alemana antes de la guerra y por eso contaba con el apoyo británico. En enero de 1943, Churchill visitó El Cairo. Aquellas reuniones fueron vitales para el cambio que sufrió la política británica en Yugoslavia. En El Cairo estaba el cuartel general del Centro de Inteligencia de Operaciones Especiales Gubernamentales, donde se procesaron los informes sobre Mihailovich en Yugoslavia. La actitud de Churchill hacia Mihailovich sería afectada por la exactitud de esos informes. Pero los oficiales británicos dicen ahora que sus informes a Londres no fueron exactos. Descubrí serios errores en los informes que se enviaban a Londres y al cuartel general. Lo que recibían en Londres era diferente a lo que nosotros enviábamos desde El Cairo. Por ejemplo, descubrí que Londres recibió el informe de solo una operación militar. Y yo envié 8 informes de 8 operaciones diferentes. Ciertos informes que envié criticando los movimientos del grupo partisano comunista no parecen haber llegado a Londres, al cuartel general en Gran Bretaña. No sé dónde habrán terminado. No sé si mis informes hubieran influenciado las decisiones tomadas por el alto mando. Pero es posible que haya habido otros mensajes más importantes que tampoco llegaron a oídos de Churchill. Es imposible saber cuál es la verdad. Lo que sí sé es que reinaba un sentimiento muy contrario a los oficiales que trataban con el general Mihailovich. Después de la guerra, se dijo que James Klugman, funcionario de la central de El Cairo, había alterado los informes sobre Mihailovich. Klugman estuvo involucrado con el Partido Comunista de Yugoslavia antes de la guerra. Su conocimiento del serbo-croata le brindó gran influencia en la central de El Cairo. Todos los buenos informes sobre Mihailovich no pasaban de Klugman. Estos eran arrojados a la basura o eran alterados de manera negativa. No se sabe si estos informes afectaron la decisión de Churchill, pero durante su visita a Egipto, Churchill recibió un informe ultrasecreto de los altos funcionarios de la Central de Inteligencia. Churchill se marchó de El Cairo llevando un informe completo de la opinión que tenían en El Cairo sobre las fuerzas de la resistencia en Yugoslavia. Entre otras cosas, se le dijo a Churchill que los partisanos habían derrotado a más alemanes que los hombres de Mihailovich y que no todos ellos eran comunistas. También se le dijo que era necesario enviar ayuda independiente a los partisanos para aumentar su valor militar contra los alemanes. En cuanto regresó a Londres, Churchill dio órdenes de que la Central de Inteligencia en la Gran Bretaña se pusiera en contacto con los partisanos comunistas de Yugoslavia.
Nuestros primeros oficiales llegaron a Croacia en abril y comenzaron a enviar grandes cantidades de información sobre las actividades de la resistencia. Deakin llegó en mayo y logró entrar en Bosnia en junio de ese año. Entonces se comunicó con nosotros. Yo fui enviado a la zona en agosto. En la Yugoslavia ocupada, Tito causó una profunda impresión en William Deakin, quien comenzó a enviar informes muy positivos sobre la resistencia partisana. Deakin era un académico, no un militar. De pronto se encontró en una situación muy traumática y violenta en medio de una guerra. El cuartel general de Tito vivía bajo la amenaza de un ataque. Y en estas circunstancias es normal que un hombre se sienta agradecido hacia aquellos que lo protegen de una muerte violenta en manos de los alemanes. Quedó muy impresionado, como muchos oficiales británicos, por la aventura que estaba viviendo. No olvidemos que había tenido que lanzarse en paracaídas sobre territorio enemigo para llegar. Y se encontraban con hombres que resistían a los alemanes y vivían en las montañas comiendo carne de caballo y pasto, básicamente. No hay duda de que Bill Deakin quedó muy impresionado con estos hombres, en parte porque él también era extremadamente valiente a nivel personal. En julio de 1943, Churchill decidió que quería un informe completo de la organización de Tito. El informe que había recibido en El Cairo hacía 6 meses lo había dejado pensando respecto a la resistencia en Yugoslavia. Hizo llamar al capitán Fitzroy McLean, un exdiplomático con experiencia en la Rusia comunista. Churchill me dijo que mi deber era averiguar quiénes le estaban haciendo el mayor daño a los alemanes y cómo podíamos colaborar con ellos para que tuvieran éxito. El capitán McLean fue ascendido a brigadier y se convirtió en el enviado personal de Churchill. Estuvo con los partisanos solo unos meses. En noviembre de 1943, Churchill recibió su informe que favorecía a los partisanos de Tito. En la conferencia de Teherán, que se realizó un mes después, Churchill indicó que la Gran Bretaña pensaba cambiar su política en Yugoslavia. Al volver de Teherán, Churchill se detuvo en El Cairo. Allí recibió más información sobre Yugoslavia. Los 2 oficiales británicos que estaban con Mihailovich, el brigadier Armstrong y el coronel Bailey, esperaban verlo allí. Asuntos Exteriores había sugerido la visita, pero la central de inteligencia de El Cairo no había podido planear la reunión. Quienes sí llegaron para hablar con Churchill en El Cairo fueron los miembros de la delegación de Tito, junto con McLean y Deakin. Otros asuntos diplomáticos esperaban a Churchill en El Cairo. La prensa mundial capturó su reunión con el presidente de la neutral Turquía y el desmejorado Roosevelt. Pero Yugoslavia y no Turquía debió ser lo más preocupante para el primer ministro de la Gran Bretaña. Y McLean lo había convencido de que dejara a Mihailovich y se aliara con Tito. McLean informó que la identidad de Tito es un gran secreto. Es querido por el pueblo y ha trabajado como agente secreto comunista desde la última guerra mundial. Es muy posible que sea Josip Broz, un trabajador de Zagreb, quien después de pasar varios años en la Unión Soviética, fue enviado a Yugoslavia en 1937 para reorganizar y asumir el liderazgo del ilegal Partido Comunista de Yugoslavia. Como líder, disfruta de la devoción sincera de sus seguidores, para quienes es una figura legendaria. La estructura militar y política construida de la nada en 2 años por Tito y sus seguidores, en territorio enemigo y sin ayuda externa, es ciertamente impresionante. Mucho de lo que se ha logrado es producto del tradicional amor a la libertad del pueblo de Yugoslavia y a la habilidad y liderazgo de Tito. Después de la guerra, ciertos aspectos del informe de McLean fueron criticados. Escribió que Tito comandaba a 220,000 hombres listos para luchar. Esto era de 10 a 20 veces más que Mihailovich. Es un número muy exagerado. Hasta los alemanes, que sabían quién era su enemigo, decían que habían unos 3 partisanos por cada uno de los chetniks.
Y no olvidemos que a los alemanes les convenía decir que la resistencia estaba organizada por los comunistas para desacreditarla internamente. Cuando McLean preparó ese informe, en octubre o noviembre del 43, Tito debía tener aproximadamente unos 60.000 hombres. La misma cantidad que tenía Mihailovich en la zona controlada por él. Pero Mihailovich podía usar 250.000 granjeros serbios que estaban parcialmente entrenados e inmediatamente disponibles. Tito no tenía esa reserva de hombres. Creo que fue una exageración, pero no estoy seguro, porque nadie contó el número exacto de partisanos que había en toda Yugoslavia durante la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas de Mihailovich fueron subestimadas, pero era imposible conocer su tamaño porque Mihailovich no tenía un ejército constante organizado. Contaba con los hombres que podía movilizar. Por ejemplo, en ciertas zonas Mihailovich tenía más hombres que nosotros, aunque esto solía ser en las zonas serbias, no en el resto de Yugoslavia. Los comunistas tenían un buen sistema de comunicación y no les faltaba nada. Estaban a la altura de Goebbels. Tenían una división aquí y un grupo allá compuesto por muy pocos hombres. Es verdad que tenían una estructura formada, pero la mayoría de sus soldados no eran voluntarios, no querían estar allí. Habían sido obligados. Yo vi cómo juntaban a sus soldados. Aquellos que no querían ir y trataban de escapar eran acribillados. No confiábamos por completo en los números que nos daban los partisanos. Sabíamos que eran cifras exageradas, pero yo llevé al coronel Vivian Street, un soldado extremadamente hábil que revisó los números dados por los partisanos en el cuartel general de Tito. También estaba William Deakin, Sir William Deakin, un historiador profesional. Cuando yo llegué, él ya había estado allí durante 6 meses y había visto mucho más que nosotros. Había estado involucrado en batallas muy violentas con los partisanos. Había visto con sus propios ojos que esos hombres eran soldados sumamente capaces y dedicados. McLean también declaró que los partisanos dominaban la mayor parte de Yugoslavia. Esto es totalmente ridículo. No sé cómo pudo hacer esa declaración. La mitad de Yugoslavia estaba compuesta por Serbia. Según me han dicho, había pocas fuerzas partisanas en la región de Serbia. En Serbia, cuando llegó McLean en 1943, la mayoría de los hombres eran leales al general Draža Mihailovich. No había muchos soldados partisanos por esa zona. Cuando salimos, vimos que venían hombres heridos de todas partes de Serbia. Llegaban de todas direcciones. Nos reunimos todos en una zona cercana a Ravana Gora, donde estaba el cuartel general de Mihailovich. Allí estaban construyendo una pista de aterrizaje para evacuarnos. Cubríamos una zona de aproximadamente 150 millas o más, y según tengo entendido, durante todo el trayecto, nadie vio fuerzas partisanas en la zona en la que estábamos. Tenía oficiales especiales cubriendo las actividades de los partisanos en varias partes de Yugoslavia, y ellos me hicieron saber lo bien organizadas que estaban las fuerzas comunistas de Tito. Le estaban causando grandes daños a las fuerzas alemanas. Es verdad que había menos fuerzas partisanas en la zona serbia en aquellos días. McLean informó que usando tácticas tradicionales de la guerrilla, los partisanos calculaban perder un hombre por cada 5 enemigos caídos. Las salvajes represalias de los alemanes no eran tomadas en cuenta. Tito no se preocupaba por las represalias. De hecho, se alegraba de que existieran, porque en cierta forma le convenían. Era más fácil conseguir hombres de los pueblos donde los alemanes habían asesinado civiles. A Mihailovich sí le preocupaban mucho las represalias. Si le pedían a Mihailovich que volara un puente, él explicaba que a pesar de ser fácil, prefería no hacerlo. La mayoría de los puentes estaban mal vigilados.
Pero si destruía un puente y mataba a los alemanes que lo vigilaban, estos se vengarían asesinando a 10 o hasta 100 hombres inocentes en el pueblo más cercano. El puente destruido sería reemplazado en pocos días, pero los 100 hombres muertos no regresarían jamás. Por eso no quería atacar a los alemanes. Al comienzo los alemanes mataban a 5 yugoslavos por cada alemán caído. Luego comenzaron a matar a 10, luego 20 y luego destruían pueblos enteros por cada alemán caído. Tuvimos que pasar por muchos pueblos yugoslavos para llegar a la pista de aterrizaje donde nos recogerían. La gente de esos pueblos adoraba a Mihailovich. Era como un dios. La gente de esa zona nos dijo que adoraba a Mihailovich. Aquellas personas apoyaban a Mihailovich 100%. Eso lo escuché con mis propios oídos. Sé que es verdad. Cuando llegamos al cuartel general de Mihailovich, él nos explicó cómo sufrían los pueblos. Nos contó sobre las matanzas de los alemanes. Pasamos por pueblos donde aún se podían ver los agujeros de bala de las ametralladoras en las paredes donde habían asesinado a hombres y mujeres. Los partisanos eran jóvenes refugiados serbios que habían escapado de las masacres de los Ustashi en Croacia y ya no tenían nada que perder. Estos hombres ya habían perdido a toda su familia y a todos sus amigos. Ya no les importaba nada más que la lucha. Las fuerzas de Tito atacaban al estilo guerrillero, por lo tanto, eran sumamente móviles. Si atacaban a un cuartel alemán, luego se marchaban y jamás se enteraban de las represalias contra la población local. Como no sabían los detalles, no se preocupaban tanto como los pobladores locales que lo vivían en carne propia. Los partisanos me dijeron que pensaban matar a varios alemanes por cada hombre que perdían en las batallas. Y debe haber sido cierto que eso hacían, porque de no ser así, con un número tan reducido de hombres hubieran desaparecido de inmediato. Para sobrevivir, tenían que matar a muchos alemanes por cada partisano caído en la batalla. En mi opinión, era cierto lo que decían. McLean declaró que, aunque Mihailovich negaba tener vínculos con el alto mando alemán, era indiscutible que varios de sus comandantes sí colaboraban con el enemigo. Es verdad que muchos chetniks en varias partes de Yugoslavia colaboraron con los alemanes y con los italianos. Lo que no tiene fundamento es el comentario de que esto era organizado por el mismo Mihailovich. Muchas personas que no estaban conectadas con Mihailovich se hacían llamar chetniks. Solo al final de la guerra, cuando los alemanes estaban huyendo, trataron de hacer un pacto con Mihailovich, pero este se negó a colaborar con ellos. Los vi regresar de una batalla con los alemanes y habían muchos heridos graves y muertos. Esto no habría pasado si hubieran sido aliados. Los hombres de Mihailovich eran enemigos de los alemanes. Mihailovich necesitaba alimentos y municiones. Si era aliado de los alemanes, ¿por qué salvó a tantos soldados norteamericanos? Podría haberlos entregado a cambio de los alimentos y otros objetos que necesitaba. Estos hombres ni siquiera tenían zapatos. Los alemanes no querían colaborar con Mihailovich porque lo consideraban un enemigo potencial. Lo que se sabe con certeza es que un gran número de sus comandantes colaboraba con los alemanes y los italianos. Ese es un hecho histórico comprobado. La organización de Mihailovich estaba formada por hombres que se habían unido a él de forma voluntaria durante los primeros 2 años de la guerra. Había líderes de diferentes localidades. Mihailovich no tenía el poder para controlarlos a todos y muchas veces estos se negaban a seguir sus órdenes. Cada líder tenía una opinión diferente. Los líderes decían que pensaban hacer lo que mejor les pareciera. No les importaba que Mihailovich los expulsara de su ejército. Ellos se consideraban líderes absolutos en su región. El mismo Mihailovich y los comandantes fieles a su causa jamás hicieron un pacto con los alemanes. Sin embargo, Tito sí lo hizo en marzo de 1943. 3 delegados de Tito, incluyendo a Balevich,
quien luego se convirtió en el vocero principal de las falsas alegaciones contra Mihailovich, se reunieron con los alemanes. Velevit Milovan Hilas, la mano derecha de Tito en ese momento, y Koka Popovich, un anglofóbico que había llegado a ser general de los partisanos, fueron a Sarajevo y a Zagreb, donde fueron recibidos por los alemanes. Allí cenaron y festejaron con los alemanes durante semanas y diseñaron un plan para luchar en conjunto contra una posible ocupación de los aliados. A cambio, los alemanes ayudarían a Tito a tomar el poder en el Sanja, la franja occidental que estaba controlada por Mihailovich en ese momento. El pacto nunca se materializó porque Hitler se negó a participar con bandidos comunistas. Los británicos sí lo hicieron. Los alemanes nos preguntaron qué haríamos si los aliados invadían el país. Les dijimos que lucharíamos contra ellos porque querían aniquilarnos. Pero jamás se habló de colaborar con los alemanes para hacerlo. El hecho real es que los Chetniks comenzaron a hablar de colaborar con los alemanes en noviembre del 41 y siguieron colaborando con ellos hasta 1945. Los partisanos jamás colaboraron. En la guerra pasan muchas cosas extrañas, pero estos son los hechos históricos. McLean escribió que Tito tenía el apoyo completo de la población civil. También escribió que Mihailovich había sido totalmente desacreditado. Eso es mentira. Lo sé porque hablé con los serbios, los Chetniks. Ellos adoraban a Mihailovich. Las personas que vi apoyaban a Mihailovich. Ellas opinaban que él iba a salvar el país. Los serbios no querían un gobierno comunista y no apoyaban a las fuerzas de Tito. Mihailovich era más bien un líder popular, una especie de santo. Lo consideraban una persona ejemplar. Eso es lo que yo vi con mis propios ojos y jamás lo olvidaré. Él pensaba liberar a toda Yugoslavia, no solo a los serbios, pero fue malentendido por los británicos que le dieron la espalda en el momento más crucial. Que yo sepa, Tito no contaba con el apoyo de ninguna persona en Serbia. Así que esa fue una declaración estúpida. No sé cómo es posible que McLean haya creído eso. Jamás había estado en Serbia y ninguno de sus oficiales estaba ahí en ese momento. No tengo duda de que Tito y sus partisanos eran apoyados por la gente de las zonas que recorrí yo mismo. Eso lo pude comprobar en persona. En la zona de Bosnia, Dalmacia y las islas, Tito se ocupaba de mantener buenas relaciones con la gente. A Tito le preocupaba mucho la opinión que tenían los civiles sobre sus soldados partisanos. El informe que envió McLean a Churchill fue completamente a favor de los partisanos. Tomando todo en consideración, creo que la fuerza más poderosa es la de los partisanos. Será difícil evitar que suban al poder en cuanto sean expulsados los alemanes de Yugoslavia. Esto solo se podría evitar con una intervención armada. De hecho, ya controlan vastos territorios del país y cuentan con el apoyo incondicional de nuestros aliados soviéticos. Por otra parte, creo que Mihailovich jamás logrará unificar la nación. Su política es pro-serbia, anticroata y altamente reaccionaria, y por lo tanto se opone a nuestros fines políticos. Si continuamos apoyando a Mihailovich, prolongaremos las divisiones internas y convenceremos a los partisanos de que su único amigo verdadero es la Unión Soviética. Eso no nos conviene si tomamos en cuenta que serán ellos quienes tomarán el poder cuando acabe la guerra. Las recomendaciones de McLean eran muy claras. Se debía cortar el apoyo a Mihailovich y aumentar el apoyo a los partisanos. También recomendó que los blancos enemigos fueran atacados desde el aire siempre que fuera posible.
Cuando Churchill y Tito se reunieron en agosto de 1944, Tito le dijo a Churchill que no tenía intenciones de imponer el comunismo en Yugoslavia cuando acabara la guerra, pero cuando se le pidió que hiciera pública su declaración, se negó, diciendo que no quería que la gente pensara que lo habían obligado a decir eso. El efecto más dramático de la decisión que tomó Churchill fue el aumento drástico de la ayuda a los partisanos de Tito. En 2 noches, esos recibieron tanto como había recibido Mihailovich en 2 años. En 6 semanas, los norteamericanos habían enviado 6.000 toneladas de alimentos y armas. Para no sentirse menos, los británicos enviaron otras 18.000 toneladas. Durante los 18 meses anteriores, Mihailovich solo había recibido 30 toneladas. Un partisano lo dijo de manera clara: el pueblo ve nuestro poder, que los aliados nos han reconocido. En todo el tiempo en que estuve en Yugoslavia, recibimos 5 o 6 cargamentos. Cuando empezaron a ayudar a los partisanos, llegaban 60 aviones cada noche. Churchill debió creer que todo ese armamento sería usado contra los alemanes. No fue así. Alguien debió imaginar que gran parte del armamento enviado a las fuerzas partisanas sería usado contra los chetniks. En mi opinión, había que ser muy necio para no darse cuenta. Tito logró conseguir reconocimiento como aliado y obtuvo la promesa de recibir ayuda militar inmediata. Además, le prometieron enviarle alimentos y otros elementos necesarios. En cuanto recibieron esa ayuda, comenzaron a comportarse como se habían comportado las fuerzas de Mihailovich hasta ese momento. Tomaron la posición de que la guerra contra los alemanes sería ganada por los grandes aliados y ningún grupo guerrillero de Yugoslavia sería capaz de vencer al ejército organizado de Hitler. Habiendo dejado a los alemanes, el gran enemigo, en manos de los grandes aliados, la prioridad tanto de Mihailovich como de Tito era destruir las fuerzas de su enemigo interno. Los dos trataron de eliminarse antes de que acabara la guerra para poder tomar el poder cuando ésta terminara. En ese sentido, en cuanto Tito recibió el armamento y el reconocimiento de los grandes aliados, abandonó los esfuerzos bélicos contra los alemanes. Las fuerzas de Mihailovich estaban formadas por serbios. Las de Tito también. Había muy pocos croatas y algunos eslovenios. Los serbios luchaban entre sí. Hasta las familias estaban divididas. Este es el legado serbio. Siempre hemos tenido que pagar por la libertad con nuestra propia sangre. Como querían ayudar a Tito y acabar con la guerra civil en Yugoslavia, los británicos tuvieron que hacer todo lo posible para fortalecer a los partisanos y ayudarlos a lograr la victoria. Los británicos querían que Tito ganara la guerra civil. Es algo imprudente apoyar a ambos bandos en una guerra civil, aunque uno tenga un exceso de armamento. Pero, para colmo, en esta situación, había una gran falta de armamento en los países aliados de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que se decidió apoyar a Tito, se movilizó la maquinaria de la propaganda política en la Gran Bretaña. Las mujeres luchan lado a lado con los hombres, atacando al enemigo en todas partes. Los equipos de filmación exageraron la lucha heroica de Tito contra los alemanes. La contribución previa del general Mihailovich fue convenientemente olvidada. Pero Churchill comenzó a dudar de su decisión después de leer los informes del coronel Bailey y el brigadier Armstrong, cuando dejaron a Mihailovich en marzo de 1944. El coronel Bailey comentó que ahora Churchill sentía que había sido mal informado sobre la situación en Yugoslavia. Después de leer el informe del brigadier Armstrong, Anthony Eden declaró: «Me siento muy preocupado por la información. El brigadier no ha confirmado la historia de que Mihailovich haya colaborado con los alemanes. Sin embargo, estuvo con él durante toda la guerra. ¿Cómo es posible que no se haya dado cuenta? Nunca he podido saber qué pruebas hay contra Mihailovich».
Los norteamericanos también estaban preocupados y enviaron a Robert McDowell, un catedrático universitario con 25 años de experiencia en los Balcanes. Su informe fue un golpe tremendo a la decisión de Churchill. Tito, a su vez, trató de desacreditar a McDowell, sugiriendo que trabajaba para los alemanes. McDowell informó que los partisanos estaban usando las armas aliadas contra los hombres de Mihailovich en vez de los alemanes. Dijo que casi nunca atacaban tropas alemanas. También dijo que los partisanos dejaban huir a los alemanes y que a veces hasta atacaban a los hombres de Mihailovich cuando estos estaban luchando contra ellos. McDowell también informó que Mihailovich no entendía por qué no podía defender su caso en persona frente a los líderes británicos y norteamericanos. Decía que él y sus hombres habían sido encerrados en una cámara de gas como los judíos en Alemania. En septiembre, Churchill descubrió que Tito había viajado a Moscú para pedirle a Stalin que le ayudara a eliminar al ejército de Mihailovich. Churchill sufrió una desilusión, pues quería que Tito atrapara a los alemanes que huían de Yugoslavia. La operación iba a llamarse la Semana de las Ratas. Pero Tito tenía otras ideas. Para él, las ratas eran los hombres de Mihailovich, no los alemanes. Para frustración de Churchill, los alemanes lograron escapar. No sé si la operación, la Semana de las Ratas, tuvo mucha importancia. Sí sé que yo estaba en medio de todo esto en la región este de Serbia. La división partisana que estaba conmigo sí atacó a los alemanes en el valle de Timok. Pero también participaron los rusos que estaban cruzando la frontera. No sé si nuestro esfuerzo tuvo un gran efecto sobre los alemanes que trataban de escapar. El bombardeo aliado de Belgrado había sido planeado para detener a los alemanes que escapaban, pero en vísperas de la liberación, la gran cantidad de muertos civiles arruinó la disposición de los yugoslavos hacia los aliados occidentales. Más tarde, Tito aprovechó este incidente a su favor. No entendíamos por qué estaban bombardeando nuestra ciudad. Pensábamos que éramos aliados de los británicos y no podíamos entender por qué nos estaban castigando de esa manera tan cruel. Por supuesto, luego supimos que Tito y sus comandantes tuvieron mucho que ver en el asunto. Fue su posición la que afectó la decisión de los aliados. La única manera de explicar que los aliados bombardearan la ciudad en la mañana de Pascua, cuando todas las iglesias estaban llenas de gente, era tomando en consideración a los partisanos. Pensamos que el ataque había sido sugerido por los partisanos para lograr que los serbios dejaran de simpatizar con los británicos y se volcaran hacia las fuerzas comunistas de Tito. Bombardearon en días de fiesta. Bombardearon justo cuando estaban todos los civiles en la calle. Mirándolo desde afuera, uno queda convencido de que lo hicieron por dos razones. Primero, para aterrorizar a los serbios. Y segundo, para dañar la imagen de los aliados occidentales en la mente de la población yugoslava. Es importante tomar nota de que los rusos jamás bombardearon la ciudad. Belgrado fue liberado en octubre de 1944 por el Ejército Rojo. Stalin permitió que los partisanos de Tito compartieran la gloria de la victoria. Yo estaba con el Ejército Rojo y sé que no había gran simpatía entre los rusos y el ejército partisano. Los rusos pensaban que los partisanos eran unos novatos que querían enseñarles cómo luchar. El comisario político me dijo, gracias al cielo que ustedes no son tan terribles como los rusos. No había ninguna simpatía. En mayo de 1945, Tito obtuvo poder absoluto sobre Yugoslavia. La derrota de Hitler, gracias a los rusos y los aliados de Occidente, habían dejado al país en sus manos. También ayudó muchísimo el apoyo militar que recibió de Churchill y los aliados.
Esto sucedió porque al fin y al cabo Churchill estaba luchando con una sola meta en mente. Quería derrotar a los alemanes. El resto no importaba. Pero Tito siempre luchó para liberar a Yugoslavia, lo cual significaba destruir a todos sus enemigos internos e imponer un régimen comunista en el país con él a la cabeza, por supuesto. La guerra civil llegaba a su fin. Rodeado por las fuerzas comunistas y abandonado por sus viejos aliados, Mihailovich tuvo que ocultarse. Siempre he lamentado no haber sido justos con aquel aliado tan patriótico que teníamos. Nunca se ha honrado su memoria de manera apropiada. Creo que ciertos aspectos de la personalidad anglosajona hacen muy difícil que cambiemos de bando por una razón lógica, sin acusar al aliado traicionado de haber hecho algo malo y obligarnos a tomar esa decisión. Por eso, preferimos aceptar la acusación de que había colaborado con los alemanes, pero nunca lo hizo. La decisión de Churchill condenó al pueblo yugoslavo a casi 50 años de comunismo. Fortalecido por la victoria fácil, Stalin decidió expandir su imperio hacia el oeste. Pensó que Tito sería su aliado leal, pero Tito, habiéndose negado a colaborar con Churchill, estaba decidido a tomar las riendas de su propio destino.